Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, sinceramente, ha dado mucho de qué hablar y que ha tocado el corazón de muchísimos de sus fans. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo y las emociones? Porque hoy vamos a desentrañar algo bastante personal, algo que a menudo solo vislumbramos a través de sus personajes en pantalla. Sí, señores y señoras, porque el título del vídeo ya nos da una pista bastante jugosa. Andy Ercel confiesa su mayor miedo, perder a Kerem Bürsin. Vaya titular, Es una de esas noticias que de inmediato capturan nuestra atención y nos hacen pensar en la faceta más humana de estas estrellas a las que admiramos. Ya saben cómo funciona esto por aquí. Nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos, pero sobre todo, las historias que nos permiten conocer un poco mejor a nuestros ídolos. Y hoy, la historia de Andy Ercel y su confesión sobre su mayor miedo, relacionado con el guapo y carismático Kerem Bürsin, es precisamente una de esas historias. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y se unan a esta increíble comunidad que construimos juntos día a día. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia de que Andy Ercel ha confesado su mayor miedo, y que este miedo tiene que ver con perder a Kerem Bürsin, ha resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios. Y no es para menos. Andy y Kerem, ustedes saben, son una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y su relación ha sido objeto de constante atención, análisis y, seamos sinceros, muchísima admiración por parte de sus seguidores. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. Se sentía en la pantalla y rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor en la vida real que cautivó a millones. Lo que hace esta confesión tan intrigante es precisamente eso, la vulnerabilidad. Ver a una figura pública, a alguien que proyecta tanta seguridad y confianza en su carrera, admitir un miedo tan profundo, nos humaniza. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los trajes de gala, hay personas con sentimientos, con inseguridades, con miedos que todos, de una u otra forma, podemos llegar a entender. El miedo a perder a alguien que amas es, sin duda, uno de los miedos más universales y profundos que existen. Entonces, ¿dónde surge esta confesión? ¿En qué contexto se da? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, y entendiendo que a veces las citas se sacan de contexto o se interpretan de diferentes maneras, la confesión de Andy Ercel sobre su mayor miedo a perder a Kerem Bürsin parece haber surgido en una entrevista o una conversación privada que, lamentablemente para algunos, se hizo pública. Y es que cuando se trata de celebridades de este calibre, cada palabra es analizada, cada gesto es interpretado, y su vida privada se convierte, en muchos casos, en un tema de interés público. Imaginen la situación. Estar en una conversación íntima, quizás reflexionando sobre la vida, sobre las relaciones, sobre lo que realmente importa, y que te pregunten por tu mayor miedo. Y que de repente la respuesta salga de forma tan honesta y directa: mi mayor miedo es perder a Kerem. Es una declaración potente. Implica no solo la importancia de Kerem en su vida, sino también la fragilidad inherente a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Podríamos especular mucho sobre las razones detrás de este miedo. ¿Es una inseguridad personal? ¿Es una conciencia de la fugacidad de la fama y las relaciones en el mundo del entretenimiento? ¿O es simplemente la expresión genuina de un amor profundo que la hace temer la ausencia de esa persona especial? Probablemente es una combinación de todos estos factores. Pensemos en la presión que enfrentan estas parejas. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada foto que comparten, cada evento al que asisten juntos, es analizado al milímetro. No es fácil mantener una relación en esas circunstancias, y es natural que surjan preocupaciones, que se valore cada momento y que se tema la pérdida. La noticia, como era de esperar, ha desatado una oleada de reacciones. Por un lado, sus fans más acérrimos han reaccionado con amor y apoyo, empatizando con su vulnerabilidad y reafirmando su admiración por su honestidad. Comentarios como "qué valiente es Andy", "se nota cuánto lo quiere", o "es humano tener miedos" inundan las redes. Para muchos esta confesión solo profundiza el cariño que sienten por ella, al verla como una persona real, con sus propias fragilidades.
Por otro lado, como siempre en estos casos, también hay quienes intentan buscar segundas intenciones, quienes especulan sobre posibles problemas en la relación, o quienes simplemente disfrutan del drama. Pero creo que en el fondo, la mayoría de nosotros preferimos quedarnos con la interpretación más positiva y humana. Es importante recordar que cuando hablamos de celebridades, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Conocemos sus éxitos, sus apariciones públicas, sus proyectos. Pero sus vidas privadas, sus luchas internas, sus miedos, son aspectos que a veces, y afortunadamente, comparten con nosotros, permitiéndonos conectar a un nivel más profundo. Anne Derzel es una actriz sumamente talentosa y exitosa. Ha construido una carrera impresionante y su popularidad trasciende fronteras. Kerem Bürsin, por su parte, es también un actor muy querido con un carisma arrollador. Juntos formaron una pareja que no solo conquistó la pantalla, sino también los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su relación, que comenzó como un idilio en la ficción, evolucionó hasta convertirse en una de las parejas más mediáticas y admiradas. Ahora, volvamos a la confesión. Mi mayor miedo es perder a Kerem. Analicemos qué puede implicar esto. Podría significar que Kerem es su pilar fundamental, su apoyo incondicional. En un mundo a menudo volátil como el del espectáculo, tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te comprenda y te respalde, es un tesoro invaluable. Si Anne siente que Kerem representa ese refugio, ese puerto seguro, es natural que tema perderlo. También podría reflejar una madurez emocional. Reconocer un miedo así demuestra una profunda autoconciencia y una valoración de lo que tiene. No se trata de un miedo irracional, sino de un temor que nace del amor y del conocimiento de lo que Kerem significa para ella. Es la constatación de que en la vida, las cosas más valiosas son las más frágiles, y que debemos cuidarlas con esmero. Imaginen el peso que lleva Anne. La fama, las responsabilidades, la presión constante. En medio de todo eso, Kerem se ha convertido en un elemento estabilizador. Si él no estuviera, ¿cómo afectaría eso su vida? Esta confesión sugiere que su ausencia sería un golpe devastador, no solo en el plano personal, sino quizás también en el anímico. Por otro lado, la forma en que se comunica esta información también es clave. Si fue en un tono de reflexión, de vulnerabilidad, sin ánimo de crear polémica, entonces debemos respetar esa intimidad. Los medios de comunicación a veces juegan un papel importante en la difusión de estas noticias, y es nuestro deber, como audiencia, discernir y no caer en el sensacionalismo barato. Lo que sí es innegable es el impacto que esta confesión ha tenido en la percepción de la pareja. Para muchos reafirma la autenticidad de su amor. Ver a Anne expresar un miedo tan profundo hacia Kerem valida la intensidad de sus sentimientos. Ya no se trata solo de química en pantalla, sino de una conexión real y significativa. Este tipo de confesiones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuál es nuestro mayor miedo en el amor? ¿Qué personas son nuestros pilares fundamentales? Nos recuerdan que detrás de las fachadas perfectas de las redes sociales y la pantalla, todos somos seres humanos con emociones complejas. Además, en el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son efímeras, una confesión de este tipo puede ser interpretada como un acto de valentía. Es como decir, sí, soy una figura pública, pero también soy una persona que ama profundamente y teme perder a esa persona. Es un acto de honestidad que resuena con la audiencia. Podríamos incluso pensar en cómo Kerem se sentirá al saber que es el mayor miedo de Anne. Probablemente se sentirá honrado, conmovido y, esperemos, con la responsabilidad que conlleva ser el centro de semejante sentimiento. Un amor así es un regalo, pero también una gran responsabilidad. El hecho de que Anne Derzel, una mujer que irradia confianza y éxito, admita un miedo tan personal y profundo, nos muestra que la fuerza no siempre reside en la ausencia de miedos, sino en la forma en que los enfrentamos y en cómo esos miedos nos hacen valorar lo que tenemos. Su confesión es un recordatorio de que el amor verdadero, ese que nos hace vulnerables, es también el que más valoramos. En resumen, la noticia de que Anne Derzel teme perder a Kerem Bürsin es una ventana a su lado más humano. Nos muestra la profundidad de sus sentimientos, la importancia de Kerem en su vida y, en última instancia, la universalidad del miedo a la pérdida en el amor. Es una confesión que, lejos de generar controversia negativa, ha sido recibida con admiración y comprensión por gran parte de su público, quienes ven en ella un acto de valentía y autenticidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos desglosado esta noticia, hemos reflexionado sobre su significado y hemos intentado comprender un poco mejor el mundo emocional de Ander Zell y su relación con Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta charla. Su presencia aquí en nuestro canal siempre es lo más importante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Qué opinan sobre la vulnerabilidad de las celebridades? ¿Creen que su relación es tan sólida como parece? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.